Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Sergio Abreu. Gracias, señora Presidente. Hemos escuchado con mucha atención la exposición realizada por el senador preopinante y con los años que tenemos en esta experiencia legislativa nos han enseñado dos cosas. Una, que como aconsejaba el profesor Pibel Devoto, menos adjetivos y más sustantivos. Así que me parece que todos los adjetivos que se han incorporado al fundamento y algunas cosas que se han expresado son muy respetables, pero no son, desde nuestro punto de vista, la que hacen al fondo de una argumentación que es estrictamente jurídica, constitucional y eventualmente política, a la cual voy a tratar de no entrar porque estamos tratando de administrar tiempos que no son fáciles y también para defender el concepto de la seguridad jurídica más allá de las interpretaciones que puedan existir por parte de la oposición. En primer lugar, la oportunidad sí es un aspecto político y no jurídico, en cuanto a que es el Poder Ejecutivo el que decide en qué momento va a presentar este proyecto de ley. Y este proyecto de ley quizás debe tener los antecedentes de transparencia más importantes que ha tenido cualquier otro proyecto en este sentido, y tenemos una larga experiencia en materia legislativa, como para poder decir que es algo que viene amparado en la oscuridad o en la falta de transparencia. Acá todo el mundo opina, los diarios hace meses que están recogiendo las opiniones, inclusive algunas opiniones jurídicas y algunas opiniones políticas y algunos adjetivos acumulados que obviamente son parte también de la licencia poética, por decir así, que puede existir en materia del manejo de la vida democrática. En este caso hay un tema jurídico y constitucional. Se podrá invocar un profesor u otro profesor. Por suerte tenemos en la vida de la constitucionalidad de la ley interpretaciones tan fuertes o tan importantes de un lado y del otro. Yo diría que importantes porque hemos tratado de recorrer los antecedentes de esta ley y todos sabemos del origen de las leyes de emergencia. Entre otras cosas porque esta propia ley de emergencia, cuando se presentó en su proyecto original en la reforma de 1966, ya estuvo en contra del Partido Comunista, porque interpretaba, entre otras cosas, que podrían ser el instrumento de leyes que podían limitar la reglamentación sindical. Mire, estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Y entre otras cosas, más allá de que había años todavía, cerca de 40, antes de que tuvieran un sacudón importante en lo que significó la experiencia del mundo socialista, en que de alguna forma estas leyes podían quebrar la ley de hierro de la oligarquía. Bueno, yo digo esto porque ustedes van a ver que tiene sus antecedentes, su discusión, y esta es una constitución, y esa constitución recogió estas normas. Ahora el senador opinante hablaba de la costumbre. Yo, hasta ahora, los abogados, no creo que no está en sala en este momento, lamento en el alma, pero él sabe muy bien que perdíamos en introducción al derecho cuando decíamos que la costumbre es la fuente del derecho. La costumbre no es la fuente del derecho. En el derecho uruguayo es costumbre, la costumbre es fuente en otros derechos sajones, pero no precisamente en nuestra Constitución. Solamente dice cuando la ley se remite a ella y en los casos muy específicos. Así que el tema de la costumbre es un aspecto muy subjetivo, pero desde el punto de vista constitucional no contribuye a poder defender la posición que viene, incluso calificándola de abusiva. Ese abuso. Pero además hay dos aspectos, porque tampoco me voy a extender mucho, señora Presidente, porque creo que además también he aprendido alguna cosa que cuando me recibí de abogado, siempre lo repito, un viejo abogado uruguayo, me llevé el primer alegato que era así y me dijo, qué lindo, demasiado largo para tener razón.
tuve que venir después con la mitad del alegato antes que lo leyera. Yo solamente le voy a decir dos cosas bien concretas. En primer lugar, la Constitución y constitucionalistas, si puedo citarle unos cuantos, acá no es un concurso de truco, retruco, vale 4, tenemos una cantidad de constitucionalistas que nos acompañan, entre ellos Gonzalo Aguirre, el doctor Del Piazzo, el doctor Alberto Ramón Real con su interpretación, bueno, todo lo que podemos incluso agregar a estos aspectos y hasta cierta moderación que en la inicial interpretación hizo el profesor Cajarville, con el cual me distingo con su amistad, que después fue un poco ya más debilitada en otra oportunidad porque generalmente lo hace a través de cartas al semanario Búsqueda, que bueno, es el lugar donde generalmente la izquierda recurre para argumentar en los libros, en los semanarios de derecha. Entonces, señora Presidente, no solo es la oportunidad, sino que además lo más importante acá, que un proyecto de declaración de urgencia es una declaración de procedimiento. El contenido no se discute y por eso es excepcional. Ahora, si tiene más artículos, menos artículos, no es cuestión de que a uno le van a cercenar la capacidad de discutir. Vamos a trabajar 8 o 10 horas por día en comisión. Pueden venir todos los que quieran ser escuchados de una manera u otra. Ya se saben las posiciones. Tampoco nos vamos a engañar, señora Presidente, porque no creo que nadie convenza al Frente Amplio que cambie de posición. Así que venga 1, 2, 3 o 4, va a ser simplemente un elemento de juegos, de reargumentos para poder ratificar posiciones, porque no creo, ojalá pudiera verlo, una modificación de un criterio para acompañar esta ley con lo que dice la Constitución. Como bien decía la señora Presidente, también hay una equivocación. Que haya 11 ministros, 10, 8, bueno, nos olvidamos del artículo 162, que dice el Consejo de Ministros actuará con la mayoría de los ministros. Y hay que ver cómo funciona el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo funciona o con el ministro o Consejo de Ministros. Ahora, esa unanimidad que se requiere o que se exige en este momento no está en ninguna parte de la Constitución de la República. Es más, el artículo 162, como bien ha leído la señora Presidenta, y lo voy a reiterar, está estableciendo ese tipo de procedimiento. Así que yo digo, señora, hay un elemento final que es mucho más político o jurídico, ¿qué más queremos que una democracia que ejerza todos sus derechos, cumpla con la Constitución, discute y legisle? ¿Qué es lo que quiere la población? Que los gobiernos sean eficientes, que se legisle. Y si vamos a legislar con todas las garantías, con todas las normas de la Constitución que nos respaldan, con todas las interpretaciones, porque nadie va a quedar ausente de poder argumentar, ya sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Las urgencias en este caso están referidas exclusivamente a los plazos y no al hecho de tener que imponerle a la minoría un determinado procedimiento para coartarle su libertad democrática. Por eso no voy a entrar en términos políticos, porque decir que esto es una amenaza a la democracia me parece que es un elemento demasiado subjetivo y que políticamente no vale la pena entrar a discutir, no solo con el señor senador, sino con muchos de los que participan de su mayoría y de su partido político. De democracia podemos hablar con mucha tranquilidad y podemos hablar con las libertades y podemos hablar de otros temas muy puntuales. Así que lecciones sobre la libertad y la restricción a la libertad a otros, señora, no al partido de gobierno ni tampoco a la coalición. Entonces, en estas condiciones, señora Presidente, yo quería dejar esto jurídicamente claro, sin perjuicio de los argumentos que se agreguen, con el respeto que me merecen todas las posiciones y con las garantías de que la discusión de esta ley, que es urgente en función del criterio que define el Poder Ejecutivo por los procedimientos, no va a tener ningún elemento que limite o coarte la libertad de expresión o la visión discrepante
de cualquier actor social, corporativo o político que esté representado en la sociedad y en particular en el Parlamento. Gracias, señora presidenta.